Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Queremos darle la más cordial bienvenida al ministro de Salud, doctor Francisco Alaví, con quien vamos a hablar acerca sobre la situación del dengue en el país, que sigue siendo, desde luego, motivo de ocupación por parte de las autoridades para evitar que siga siendo o teniendo más impacto en la población. Ministro, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, un placer poder acompañarlos y sobre todo informar a toda la población que está desde tempranas horas pues pendiente de qué está sucediendo en el territorio y más en una época en la que hemos venido ante una situación compleja en el tema medioambiental, pero también compleja en los eventos sanitarios subsecuentes al tema medioambiental, como es el caso de las enfermedades arbovirosis, específicamente el dengue. Ok, se mantiene siempre la alerta ante la amenaza como el dengue, ¿no? Se mantiene la situación de la alerta, principalmente porque todos sabemos que después de un periodo lluvioso hay una proliferación excesiva de zancudos. Cuéntenos un poquito cuál es el estado actual, qué población tenemos afectada. Es bueno conocer estadísticamente estos parámetros o estos indicadores para saber realmente hacia dónde apunta el estado de emergencia y cuáles son las acciones que hay que tomar. Sí, yo creo que es muy importante el conocer ciertos datos para que pues, la población pueda tener un panorama a grandes rasgos de lo que está sucediendo y creo que hay que empezar por los datos más generales. Bueno, cuando nosotros tenemos un periodo de lluvia, este periodo de lluvia usualmente puede favorecer el crecimiento del vector o del zancudo que es el que transmite la enfermedad y este incremento nos favorece a que pueda existir mayor circulación de la enfermedad. Los zancudos pueden crecer, pero estos zancudos no quiere decir que todos nazcan con el vector o con el virus y esto no quiere decir de alguna manera que ese exceso de zancudos van a transmitir la enfermedad. Actualmente nosotros tenemos registrados 313 casos de dengue PCR positivos. ¿Qué quiere decir? Aquí no estamos hablando de que sea un sospechoso, aquí estamos hablando de pruebas totalmente confirmadas por laboratorio y con la prueba que está actualmente recomendada por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que es una prueba que se llama PCR para dengue. Y esa prueba nos reporta actualmente 313 casos positivos. De esos 313 casos positivos, también tenemos un grupo que ha sido la mayor parte dados de alta, el otro porcentaje que es fuera de esos 3 pacientes que desgraciadamente han perdido la vida, que todavía pues tenemos ese número, no aparecen como egresados porque son el grupo de pacientes que está todavía siendo manejado en diferentes áreas hospitalarias. Veía yo bastante información imprecisa en el que decía hospitales públicos de la red se encuentran en este momento saturados por casos de dengue, cosa que no es cierto. Por ejemplo, en este momento nosotros tenemos en el Hospital Bloom una cantidad total del número de camas del Hospital Bloom, que son 389, el número total de las camas del Hospital Bloom, apenas alrededor de 25 casos que son por dengue, 25. Ese es el total. No estamos... De 313. Ajá, de 389, o sea, de cerca de 400 camas que tiene el Hospital Bloom, el número total de pacientes que están ingresados por dengue en el hospital son 25. ¿Parámetro normal? Parámetro normal suele rondar, bueno, en tiempo normal no tenemos pacientes, ¿verdad? Entonces nos estamos dando cuenta que si bien es cierto, por eso estamos en una alerta, porque hay pacientes ingresados. ¿Y por qué tenemos pacientes ingresados en el Bloom? Bueno, porque es nuestro hospital de tercer nivel que consolida la mayor cantidad. ¿Fue oportuna la alerta? Totalmente oportuna. Escuché por ahí la voz de algunos, del colegio médico creo, decir que, y de algunos también, médicos, decirle que como que se había alertado demasiado tarde. Fíjese que esto no es totalmente preciso. Yo le voy a poner una información. La Organización Mundial de la Salud pone las alertas a nivel internacional, pero no en todos los países se elevan los casos en el mismo momento. Y vamos a traer algo a colación. Cuando surgió lo de la pandemia de COVID-19, quiero que usted haga memoria, las elevaciones de casos o las olas de casos no surgían al mismo tiempo en todos los países precisamente en el mismo momento. Las olas empezaban en un momento en una zona del territorio, de las regiones, luego esas olas aparecían al posterior en el tiempo, a los meses, en otras regiones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cada país va tomando sus decisiones en base a la estadística y a la epidemiología de cada uno de sus territorios. ¿Y esto cómo nosotros lo podemos medir? Bueno, lo medimos con los boletines epidemiológicos.
y lo medimos con el inicio de la presencia de casos. La pertinencia de la acción de control antivectorial y de las acciones de mitigación ante una enfermedad parten específicamente de la identificación epidemiológica que usted va teniendo en un país. Entonces, es bien importante esto porque si no, usted generaría alertas innecesarias o generaría alertas en las cuales usted tome medidas en las que la población en ese momento, pues evidentemente, pues no está teniendo una afectación por esa enfermedad y usted está tomando medidas sobre esa enfermedad, las cuales todavía no han iniciado su afectación. Ok, ¿qué tenemos ahí en pantalla? En este momento usted está observando una curva del boletín epidemiológico, que es el corredor endémico, donde usted observa el parámetro que nos dice los casos sospechosos. En esto usted está viendo precisamente que estamos en una zona del corredor epidemiológico que, si bien es cierto, estamos en una zona de seguridad, estamos francamente en un ascenso, ¿verdad? En un ascenso en el cual estamos próximos a entrar en una zona de alarma. En una zona de alarma que se mantiene en el corredor epidemiológico entre la zona de seguridad a una probable entrada a una zona de alarma. Esto es un dato que surge de la cantidad de casos que se están identificando. Ahora bien, no es algo que está viéndose solo en El Salvador, es algo que se está viendo en toda la región de las Américas. ¿Y esto cómo lo podemos explicar? En este año, al momento, van 9.800.000 casos confirmados en toda la región de las Américas, en comparación con los 4.6 millones que se observaron el año pasado. Y estamos hablando que apenas vamos en los primeros 6 meses del año. Ya se está hablando que este año va a ser probablemente uno de los años en la última década que va a tener la mayor cantidad de casos confirmados de lo que se ha observado en los últimos 10 años. Ministro, sin zancudos no hay dengue. Sin zancudos definitivamente no hay dengue. O sea, el dengue no se transmite. No se transmite de persona a persona. Es vital el poder tener el agente que lo transmite y ese es el zancudo. Un poco, ministro, para ver esto del combate, de la fumigación, y es decir, cuando tenemos estos grandes nichos de crecimiento, de crianza del mosquito, uno se pregunta, bueno, todo zancudo es transmisor del dengue, pero no todo zancudo lo tiene, perdónenme un poco, entrando así en una forma muy práctica para preguntar. Sí, esta es una diferencia muy importante. Todo zancudo puede llegar a ser transmisor, ¿verdad? Y específicamente la zancuda hembra. Cualquiera puede preguntarse, bueno, entonces quiere decir que en la costa todo el mundo tiene dengue, pero no es así, no todos tienen dengue. Correcto. Y hembra zancudal, ¿verdad? Sí, esto es bien importante. No todos los zancudos de todos los tipos de zancudo son los transmisores. Eso es importante. Buenísimo. Tiene que ser el zancudo que es Aedes aegypti. Y esto es importante. Hay ciertos tipos de zancudo que pueden ser los transmisores. Aedes aegypti es uno de ellos, ¿verdad? Y dentro de esto es importante el entender que estos tienen que haberse contagiado con el virus. ¿Y cómo se contagian ellos con el virus? Cuando una persona, ojo, y esto es bien importante, cuando una persona está desarrollando la enfermedad, si un zancudo sano de este tipo de zancudo, que es el Aedes aegypti, pica a la persona, en ese momento el zancudo se contagia del virus. Y ese zancudo ya se vuelve un zancudo que puede estar transmitiendo la enfermedad. Pero media vez el zancudo no pique a una persona que está desarrollando el virus, el zancudo no tiene la capacidad de desarrollar. Ministro, ¿qué tan efectivo ha sido el tema de la fumigación? También surge paralelo al cuestionamiento sobre el tema del momento para alertar si era efectivo o no el sistema aéreo con el que se está ocupando, ¿verdad? Mire, yo creo que las medidas antivectoriales integrales que se han ido aplicando, que no podemos hablar solo de la fumigación, tenemos que darnos cuenta que hemos implementado diferentes estrategias de control antivectorial. Hablar solo de la fumigación es un error. Las medidas antivectoriales han implicado que usted primero hace una búsqueda activa de casos febriles, identifica a las personas que tienen fiebre, y le voy a explicar porque si usted no identifica dentro del sitio una persona que tiene dengue, usted no puede identificar una persona que ese zancudo la va a ir a picar y se van a contagiar los zancudos de dengue y ese se va a volver un foco de replicación de la enfermedad. Segundo, usted tiene que identificar cuáles son los diferentes aspectos del ciclo de ese zancudo, o sea, el sitio donde se depositan los huevos del zancudo, el sitio donde usted tiene las larvas del zancudo y el sitio donde usted tiene el zancudo adulto. Y en cada una de esas etapas usted tiene que hacer el control del vector.
¿Cómo hace el control para los sitios de donde se depositan los huevecillos? Con la limpieza con la lejía, con el puriagua, con el hipoclorito. ¿Cómo usted hace la destrucción de los sitios donde se encuentran huevecillos y larvas? Bueno, sencillo. Ahí usted tiene que hacer identificación y destrucción de criaderos de zancudo. Y esto lo puede utilizar también con los diferentes mecanismos como es el abate, que son sitios de criaderos de zancudos que usted no puede destruir. ¿Cuáles sitios de criaderos de zancudo usted no puede destruir? O son criaderos no destruibles. La pila de la casa, ¿verdad? El recipiente donde usted tiene acumulada agua. Entonces, estos sitios usted tiene que darles tratamiento. Lo limpia, lo saca el agua, lo limpia y le deposita ahí usted su abate. Ya de esta manera usted está controlando este sitio de criadero, probable criadero, que no puede ser eliminable. Y un tercero, que ya es el que estábamos hablando, que es la destrucción del zancudo adulto. Y este zancudo adulto que puede tener la enfermedad, usted lo destruye con la fumigación. Existen múltiples tipos de fumigación. Que es una modalidad correcto, la fumigación hay fumigación térmica y fumigación, pues, la térmica portátil, la térmica pesada y la ULB. Dentro de la térmica pesada, usted tiene la fumigación de térmica pesada básicamente terrestre y la térmica pesada aérea. Los CDC, que son las entidades correspondientes del control de enfermedades infecciosas de Estados Unidos, recomiendan que la fumigación aérea se dé para generar mayores coberturas y más cuando se encuentran en situaciones de alerta en las cuales se necesita dar mayor cobertura para poder controlar este tipo de afectaciones. Es muy importante el tener... Esa crítica de utilizar helicóptero no es válida desde ese planteamiento. Sí, desde ese planteamiento creo que es muy importante ver cómo tiene un sustento científico en el que dice que puede existir... No es un invento. Claro que no, si esto tiene una evidencia de respaldo científico en el cual definitivamente la fumigación aérea puede tener un control sobre este tipo de afectaciones. Ahora, existen múltiples mecanismos para hacer esta fumigación aérea, que ya es pues la experticia de cada uno de estos sistemas. Ahora, la recomendación existe, la recomendación es utilizada y es funcional. Correcto. Esto permite que se pueda dar la cobertura a diferentes aspectos y sobre todo esto permite que de esta manera se pueden ir controlando el vector fácilmente. Ministro, usted pudo haber visto un operativo de fumigación que llevó a cabo el alcalde de La Libertad Sur, que es Santa Tecla, en una de las colonias que llamó muchísimo la atención. La forma en la cual en un momento de alerta nacional por el dengue no se les permitió el ingreso. Incluso creo que ni la forma ni el método para tratar a una autoridad municipal fue la más idónea. ¿Qué impresión le dejó? Sí, yo creo que en este tipo de situaciones... ¿Conoció del caso, no? Sí, conocimos del caso. En este tipo de situaciones es inaceptable que suceda porque existe bastante riesgo, no solo para las personas para todos los habitantes, sino que también para la situación de los alrededores del sitio, evidentemente. Ahora, todas las acciones se realizan al margen de la permisibilidad que pueda permitir dentro del hogar las personas. Y esto es bien importante. Si bien es cierto, nosotros estamos realizando las acciones de control antivectorial, pues si usted no permite el ingreso, pues nadie lo va a forzar a que usted abra la puerta a su hogar. Sin embargo, dentro de la colonia sí debería de facilitarse el ingreso porque es un área conjunta que va a poner seguro a todas las familias. Y ahí usted puede tener una buena parte de personas que estén de acuerdo y otra buena parte que no esté de acuerdo. Una pública abierta. Es correcto. No tiene por qué tener objeciones. Es correcto. Restricciones. Es correcto. Entonces son Pero temas... Si su casa, pues si lo quiere, pues sí. Exacto. Y eso es bien importante. ¿Aún teniendo un estado de alerta? Aún teniendo un estado de alerta nacional, yo creo que aquí lo más importante es el diálogo y el hacer entender que esto es un tema de salud, un tema en el cual definitivamente el no tener cuidado ante una situación de esta puede llevar a que una persona pequeña dentro de cualquiera de los hogares, sea en cualquier zona del territorio, sea en esta colonia, sea en cualquiera de las colonias del Gran San Salvador, usted puede terminar ingresado en uno de los hospitales del territorio. Para combatir el dengue, es correcto. o la enfermedad en mi casa, porque no lo voy a permitir.
transmitir. Esa es la visión, creo que eso es muy importante y creo que la única persona que lo va a entender es aquella persona que ha estado ingresada de gravedad ante esta situación del dengue. Entonces, creo que muy probablemente siempre el mejor mecanismo para poder solucionar este tipo de situaciones es un buen diálogo. ¿Es un precedente importante ver el caso ese? Sí es un precedente importante, pero creo que es Toda muy... colonia debe de abrir para Sí. realizar operativos independientemente de esta naturaleza. Casas es diferente, ya Sí, lo aclara usted. totalmente, totalmente. Y creo que siempre es muy importante el hacer una buena coordinación, porque a pesar de todas las acciones antivectoriales que nosotros como sistema de salud realizamos, siempre vamos haciendo las coordinaciones pertinentes para que también no sucedan este tipo de situaciones. Porque mire, aquí se gana alcanzando el objetivo, Así es. no peleando. Y para alcanzar el objetivo lo mejor es tener una buena coordinación. Cuando usted tiene una buena coordinación, es muy probable que este tipo de situaciones se minimice y toda la población gane. Sí, todos ganamos, ¿no? Es correcto. Ministro, dos cosas y voy a aprovechar un poco a cerrar esto. En la estrategia del combate hacia el tema del dengue, la participación de actores como el Colegio Médico, ¿no hace falta contar con la opinión de ellos? Mire, yo creo que en una situación de alerta en un país, de un contexto ya sea médico, no médico, climático, no climático, de cualquier situación, toda ayuda es bienvenida. Yo creo que es muy importante el tener presente que en este momento estamos haciendo lo humanamente posible. Ahora, siempre existe desinformación y lo que se busca cuidar es tratar de evitar que existan situaciones en las cuales pues no se avance. Y en este momento hemos ido saliendo adelante con todo el apoyo. Mire, en este momento no les sabría decir si existe o no existe desinformación por parte del Colegio Médico, porque pues no he estado al pendiente de cuáles han sido las acciones que ellos han estado tomando. Existe ya varios años en los cuales pues no hemos tenido ningún apoyo acerca de esta situación. Sin embargo, creo que toda la población está muy conocedora de todo lo que ha faltado de trabajo por parte del Colegio Médico. Ministro, cuéntame así rapidito, ¿cómo está el caso de la influenza también? Sabemos que han habido muchos casos hoy en día. Sí, fíjese que dentro de las enfermedades respiratorias creo que es muy importante el entender que existe lo que todos conocemos, que es el catarro, ¿verdad? Y dentro de las que ya son un poco más, digamos, severas, está la influenza. Y en ese sentido, en este momento en el cual estamos ante una época lluviosa, una época en la que el clima puede generar mayor facilidad en la transmisión, porque todos usualmente nos resguardamos, hemos observado cómo hay un incremento de las enfermedades, particularmente en la tabla de tamizaje centinela, a predominio de influenza H3N2. Y usted lo puede ver en el boletín epidemiológico. Cuando se ve el tamizaje en el boletín epidemiológico, la gran mayoría de la identificación del virus es a razón de influenza H3N2. Esto no quiere decir que solo influenza H3N2 esté circulando, quiere decir que la mayor parte es influenza. Ahora bien, en este momento nos encontramos con una zona básicamente de seguridad, de éxito en el tema de las enfermedades respiratorias agudas y también nos encontramos en una zona de éxito en el tema de las neumonías, lo cual nos da tranquilidad porque sabemos que no estamos severos ante las enfermedades respiratorias. Y nuestra tasa de letalidad es 4.1, 4.1, que es un valor bastante bajo con relación a la estadística internacional en el tema de las enfermedades respiratorias. Así que la población puede estar tranquila en el momento de las enfermedades respiratorias. Sin embargo, hay que estar pendiente ante cualquier sintomatología respiratoria en los grupos vulnerables. ¿Cuáles son? Los adultos arriba de 60 años, los niños menores o cualquier persona que tenga alguna enfermedad que tenga inmunocompromiso. Bueno, nuestro también acometido, nuestra misión, nuestra función también es de poder provocar que la población misma actúe ante una situación de esta naturaleza. Hay una campaña muy interesante sobre el dengue en la cual se estimula y le dice a la familia: no espere que su niño continúe 3 días de fiebre, ¿no?, por el dengue, llévelo inmediatamente al médico, a la asistencia salud. Esto ha sido clave. Le pedimos a la población no se automedique. Es importante que ante la mínima sintomatología de fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, dolor de ojos, no espere mucho tiempo. Llévelo a consultar oportunamente a cualquier unidad de salud, a cualquier hospital. De esta manera usted puede evitar que su niño termine en una situación severa por dengue. En el hospital lo van a evaluar, le van a tomar exámenes, van a descartar que sea dengue y pues ya una vez descartado eso, pues van
van a tomar el tratamiento adecuado. Esto va a permitir, evidentemente, reducir aquellas afectaciones o aquellas letalidades a causa de esta enfermedad tan importante. Cuantitativamente, ¿hay casos graves? ¿1, 2, 3? En este momento tenemos 3 letalidades y los casos graves están aproximadamente con 6 casos en los que se encuentran en estado delicado. No todos estos 6 casos están bajo ventilación mecánica, unos de estos casos ya han sido la mayor parte extubados y otros se encuentran en unidades de cuidados intensivos ya en recuperación. Dios mediante salga bien las personas afectadas. Ministro, gracias por actualizarnos con esta importante información. Insisto, no esperemos llegar ya con la emergencia, mejor busquemos auxilio cuanto antes se pueda. Gracias por habernos acompañado, ministro. Un placer y siempre un saludo a toda la población. Acatemos las recomendaciones y de esta manera pues vamos a estar saludables y ante ausencia de esta enfermedad. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.